Lucas capítulo 10, versículo 1. Y después de estas cosas designó el Señor aún otros 70, los cuales envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Y versículo 17. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Alguien diga amén. Y les dijo: yo veía a Satanás caer como un rayo del cielo. He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan. Antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Y todas esas cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, ni quién sea el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo quiso revelar. Quiero hablarles sobre la autoridad hoy. La autoridad a través de la tarea. En el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, la Biblia dice que Jesús envía a los 12 discípulos. Sabes, ellos son los grandes, los apóstoles. Y en el capítulo 9 dice que les da poder sobre todos los demonios. Pero si empiezas a estudiar a los discípulos, te das cuenta que ellos tienen conflicto con la liberación. No siempre tienen el poder para expulsar demonios, aunque se los dan supuestamente, pero quizás no lo logran. Los 70 discípulos ven esto. No sabemos sus nombres, sabemos que no eran parte de los 12 apóstoles. Sabemos que Jesús aquí los llama como bebés. Y en el versículo 3 dice: os envío como corderos entre lobos. Cuando habla de los 12, habla de ellos como ovejas, ¿no? Como la versión crecida del corderito. Sabemos que no son los 12, no sabemos los nombres, sabemos que no son del todo ovejas, por ahora son corderitos. Y cuando Jesús dice en el capítulo 10, vayan, enseñen el Evangelio y curen a los enfermos, Él nunca dice que van a tener poder para expulsar a los demonios. Jesús no les da poder para expulsar demonios, sino que simplemente dice: vayan en mi nombre, oren por los enfermos, tengan cuidado del gobierno o de la sociedad, pero no vayan a expulsar demonios específicamente, no vayan a hacer ejercicio de la autoridad espiritual, sino a simplemente cumplir la tarea pedida por Jesús. Y miren, así mismo la autoridad les apareció. Ellos no estaban buscando demonios, estaban buscando a los perdidos, pero así la autoridad fue liberada. Quiero hablar a la gente hoy en este cuarto de no enfocarse en la autoridad en Cristo, sino en enfocarse en tu tarea en Cristo. Cuando tú caminas en tu tarea, caminarás en autoridad. Aunque no conozca nadie tu nombre, inclusive si eres un bebé en Cristo, inclusive si no eres una oveja, eres solo un corderito, recién has sido salvado. Todo esto es nuevo para ti. No tienes mucho conocimiento todavía, no has leído los libros de Bob Darson o Libérate. Todavía no tuviste esas experiencias, todavía no tuviste todo esto, todavía eres un pequeño cordero. Mi nombre no importa, nadie me conoce en los círculos cristianos. Soy muy nuevo en esto y en el mundo yo tenía una reputación y experiencia, pero aquí tengo muy poco y no siento que tenga la unción para practicar liberación ni para operar en el reino del Espíritu. Y les quiero decir, amigos, si ustedes se comprometen en la tarea que Jesús les da, caminarán en la autoridad de Jesús. Aleluya. Por favor,
La Biblia ni siquiera menciona sus nombres, pero Jesús sabe que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Aunque la Biblia no tenga tu nombre, aunque otras personas no se acuerden de tu nombre, la pregunta no es quién se acuerda tu nombre, sino ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? Porque de ahí viene tu autoridad. Tu madurez espiritual no es lo que va a aumentar tu autoridad, sino que tu autoridad va a aumentar según tu obediencia a Jesucristo. Sí, es bueno leer libros sobre autoridad e ir a seminarios sobre autoridad, pero hay algo muy simple e importante que es cuando un hijo de Dios que recién ha sido salvado hace una semana o 2 semanas, es un pequeño cordero de Dios, ni siquiera es una oveja todavía, no es un hombre maduro en Dios. Quizás no tienen nombre, no tienen cara, son frágiles todavía, no son parte de la élite espiritual, ni nada de eso, pero ellos van a hacer lo que el Señor les dice que hagan. Le contaré a mis vecinos sobre Dios, leeré mi Biblia, amaré a mi esposo o mi esposa, haré lo que Dios me llamó a hacer. Y estas personas serán sorprendidas de luego ver que tienen poder sobre los demonios, aunque no sea directamente lo que les han enviado a hacer. No busquen liberación, busquen devoción a Dios, busquen compromiso a las promesas de Dios. Que alguien diga amén. Digan esto conmigo. Digan, mi autoridad viene de mis tareas. Mis tareas son el campo fértil para mi autoridad. Tu autoridad está conectada a tu tarea. Si tú actualmente como cristiano sientes que no estás caminando en autoridad, tengo oposiciones, recibo ataques, siento que he perdido mi autoridad. Entonces, esto es lo que voy a pedirte que te preguntes. ¿Te has salido de tu tarea de Dios para tu vida? ¿Te has enfocado demasiado en caminar en dominio y victoria, pero no te has enfocado en caminar en lo que Dios te ha llamado a hacer? Porque el propósito de Dios sobre ti siempre tiene un paraguas de protección y provisión. Cuando un cristiano completa su tarea como cristiano, automáticamente recibe autoridad. Es como un oficial de la policía. Cuando eres un oficial de la policía, tú tienes una placa con tu nombre y una arma. Inclusive si te olvidas esa arma en la estación de policía y te olvidas esa placa, pero con tener un uniforme es suficiente para que tú puedas caminar con confianza y con autoridad. Por ejemplo, imaginemos, no eres un oficial de la policía, pero tú quieres personificar a un oficial de policía. Primero que nada, eso es un crimen. Cuando un no cristiano quiere caminar con autoridad espiritual, ellos están haciéndose pasar por un cristiano. Y eso es un crimen en el reino espiritual. Y siempre recibirán un gran ataque. Por eso, los hijos de Esquiva estaban haciéndose parecer autoridad espiritual y eso les salió mal. Cuando tú no caminas en obediencia a Dios, estás siendo un impostor y esto siempre trae consecuencias. Entonces, el secreto es que no tienes que ser perfecto, simplemente tienes que ser obediente, porque la autoridad está conectada a la obediencia. Tú no puedes vivir como tú quieres vivir, hacer lo que quieres hacer y simplemente decir, soy un cristiano y por ende ya camino en autoridad. Eso es como que yo quiera salir a la calle y decir, soy un oficial de policía. ¿Por qué? Porque vivo en Pasco. No. Yo no pertenezco a ese departamento. No. El jefe de la policía no me dio una identificación. Yo podría comprar el uniforme de policía en eBay, en Amazon, pero eso no me hace ser un oficial de policía. No me hace alguien que tiene la autoridad. Yo siempre caminaré con inseguridad y por eso cualquier cosa que diga hoy no tendrá autoridad, porque el mundo espiritual solo reconoce un nombre. El mundo espiritual responde a una sola autoridad y esa autoridad es el nombre de Jesús. Ahora, si yo realmente soy un buen mentiroso y soy realmente una buena falsa persona, puedo quizás engañar a algunas personas con una personificación falsa y una insignia falsa o una
uniforme falso, inclusive los puedo llamar, detenerlos y quizás quitarles sus dineros, pero eso tendrá un contrafuego. Mis amigos, si tú quieres caminar en autoridad, debes caminar en el departamento de Jesús. Jesús debe ser quien te vista con justeza, quien te dé su insignia y su poder. Si tú no caminas en obediencia y tú simplemente pretendes tener autoridad, no tendrás realmente autoridad, porque la autoridad es dada a la gente que camina en obediencia y no a aquellos que son perfectos. Déjenme decir eso de nuevo, porque hay algunos que todavía están preocupados por ser muy pequeños en este camino. Tengo problemas, no llego a cumplir todo lo que quiero, pero la autoridad no solo pertenece a los pastores, la autoridad no solo pertenece a las ovejas, sino también a los corderos. La autoridad pertenece a los padres espirituales y también a los jóvenes. La autoridad no pertenece solamente a las personas cuyos nombres son conocidos en YouTube y que escriben libros sobre liberación, sino a todas las personas, aunque no se conozcan sus nombres, a todas las personas que caminen en obediencia, les pertenece la autoridad. Alguien diga amén. Quiero que noten que en el versículo 3 dice, andad, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No en medio de un lobo, sino de muchos lobos. Y esto al principio podría parecer que la gente que camina en obediencia a Dios, quiero corregir un pensamiento tradicional que no es escritural, que es cuando tú caminas en autoridad eras un cordero y el demonio es un lobo. Y esto no es lo que eso significa, porque Jesús luego dice que tú eres un león y el diablo es simplemente una víbora. En el mundo espiritual tú no eres un cordero, eres un león. Pero en el mundo natural, cuando tú y yo caminamos en obediencia a Cristo, somos corderos. No es el diablo quien es el lobo, sino la sociedad, tu familia a veces. Y muchas veces gente que viene en contra tuyo, la institución religiosa, porque la institución religiosa, el gobierno, la sociedad, nuestra familia, se convierten en los lobos. ¿Por qué? Porque ellos te critican y eso te duele. Te sientes atacado. ¿Quién atacaba a Jesús? No eran los demonios, era la institución religiosa, era el gobierno, era inclusive su propia familia y la sociedad. Entonces Jesús está diciendo, mientras camino en obediencia, soy un cordero entre lobos. Significa que yo no voy a luchar contra el gobierno. Yo puedo protestar y ejercitar mis derechos, pero en esos días se supone que nosotros tengamos las características de un cordero, que caminemos en inocencia y sabiduría, que no peleemos la guerra espiritual de una manera natural contra nuestra familia o la sociedad. Cuando ellos nos atacan y nos dicen que nos hemos unido a un culto, cuando la sociedad nos ve y porque nosotros creemos lo que dice la Biblia, nos llaman homofóbicos o locos, nosotros no tratamos de luchar contra la sociedad. Nosotros caminamos como ovejas en una sociedad llena de lobos. Ahora, lo más importante a tener en mente, cuando nosotros somos perseguidos, los lobos nos están persiguiendo, pero eso no es un ataque del diablo. El lobo aquí no es una lucha del diablo en un reino espiritual. No es un diablo, es la sociedad que no recibe a Jesucristo, que atacará a una persona que camina en la autoridad de Cristo. Siempre habrá alguien que ataque tu vida de la sociedad, de la familia, del gobierno o de una institución religiosa. Porque cuando tú decides entregar tu vida a la obediencia a Cristo, uno de ellos seguro te atacará y empezará a decir cosas sobre ti. Empezará a esparcir rumores sobre ti. Uno de ellos inclusive querrá demandarte o hacer tu vida difícil e inclusive los 4 frentes a la vez pueden atacarte. Y nosotros no deberíamos perder el coraje de caminar en autoridad, porque nuestro Salvador constantemente había estado siendo mordido por los lobos. Y Él aún así era el Cordero de Dios. Yo no estoy hablando de los demonios, ni estoy hablando de los fariseos, del gobierno, de los oficiales y su familia, que pensaban que esta persona estaba loca. Mientras nosotros hablamos ahora, cualquier persona aquí
aquí tiene alguno de estos lobos actualmente en su vida. Alguien los está persiguiendo. Hay gente que nos está viendo en vivo o nos está viendo luego, que está siendo atacada en sus países por creer en Dios. Y eso es tú ser un cordero entre lobos. Pero quiero darte coraje, nunca dejes de ser también un león y al mismo tiempo un cordero. Y cuando tú estás siendo perseguido, voy a dar un pequeño comentario al margen. Algunas personas son perseguidas y están tipo, oh, el diablo me está atacando. A ver, si tú no estás pagando tus impuestos, no es que el diablo te está atacando. Recuerda, si tú estás siendo una cabra, no te pongas a ser perseguido como una ovejita. Mi familia me está atacando. A ver, mi padre me pidió que vuelva a las 9 y volví a las 11. Eso no es un ataque a tu fe, eso es un ataque a tu puntualidad. Eso no es una crítica, no porque no estás actuando como una oveja, estás actuando como una cabra. No eres una oveja entre los lobos, sino una cabra. Entonces, no confundan las cosas, ¿sí? Cuando tú no cumples con lo que tienes. Si tú no vives como una oveja, no empieces a culpar a este versículo por tus problemas, ¿sí? Pero la parte que yo quiero realmente resaltar es esta. Yo creo, de acuerdo a la Escritura, que Jesús no promete represalias cuando nosotros estamos embarcados en la guerra espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Aquí Jesús dice, si tú caminas en tu autoridad, nada, de ninguna manera, alguien diga de ninguna forma, te lastimará. En el reino de la carne somos corderos y la gente puede tomar ventaja de eso. Y eso está bien. Pero esto mismo, en el reino del Espíritu, se convierte en un león. Y estás siendo perseguido por líderes religiosos, pero Jesús dice, tú pisoteas. Los corderos no pisotean serpientes, los leones lo hacen. Los corderos no ejercitan la autoridad, los leones lo hacen. Entonces, eres un lobo entre corderos físicamente, pero al mismo tiempo, cuando estás siendo perseguido, mal comprendido y criticado, Jesús dice, no olvides que tienes una doble identidad. Una es un cordero y la otra es un león. Y no pares de atacar porque estás siendo atacado por gente. Pero yo quiero tirar este mito, que es, cuando camino en autoridad, cuando oro, cuando ayuno y oro, el diablo vendrá contra mí y el diablo se abrirá. Y sé que esto es popular en la cultura cristiana, y yo quiero decir que esto no es escritural. Jesús nunca en la Biblia, ni siquiera una vez dice, ni promete que haya una venganza espiritual, una reprimenda espiritual, sino que nos dice que habrá una persecución física, no espiritual. Entonces, cuando tú comandas a que el demonio se vaya, podrías ir a dormir como un bebé. Yo tengo pesadillas ahora luego de liberar a alguien. Eso no es una reprimenda espiritual. Eso es porque tú tienes agujeros en tu armadura espiritual. Y quien genera esas grietas en tu armadura es la educación tradicional. Entonces, si tú tienes una armadura espiritual, cúbrete con aceite y con la sangre de Cristo. Jesús dice que tú romperás el cuello de la serpiente. Y dice, de ninguna manera, no es posible, de ninguna manera puede atacarme de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que me está lastimando? El pensamiento tradicional. Porque el pensamiento, lo que la tradición hizo es reemplazar el escudo de la fe en el reino del Espíritu con un escudo de tela que no puede atajar balas. Entonces, por eso necesitamos tirar la tradición en este área y decir, no, yo haré guerra espiritual, yo curaré a los enfermos, yo expulsaré demonios, yo caminaré en mi autoridad en Cristo y el demonio no podrá luchar conmigo. Él ha sido derrotado, él ha sido desarmado y él ahora yace bajo mis pies. Por favor, demos un poco de alabanza para su autoridad en Jesús. El diablo no puede luchar. Yo puedo luchar, pero tú no puedes luchar. Y si el diablo dice, el demonio está luchando, él siempre lucha, pero tú tienes una armadura espiritual en el reino del Espíritu. Es el escudo de la fe. ¿Fe en qué? Fe en la palabra de Cristo que dice que nada puede lastimarte. Fe en qué? En que tienes esa armadura. Cuando duermes, el diablo te disparará y quizás ni te enterarás de esto. ¿Por qué? Porque tú tienes esta armadura. Y esto es
lo que verdaderamente importa. Si tú crees que ejercitar la autoridad espiritual te trae ataques, puedo decirte algo sobre tu vida, que es que estás bajo ataque, siempre estás bajo ataque. Y tu conexión con este ataque es esta, es porque estás tratando de servir a Dios. Y justificas esto y luego usas como justificación los versículos donde Jesús mete a los bautistas en el agua y luego el diablo lo ataca, y lo mismo con Elías y el diablo lo ataca y así. Estás creyendo mentiras. Tú serás atacado por gente, porque eso es parte de la promesa. Las ovejas entre corderos, pero tú estarás atacando a Satán, y Satán no podrá atacarte a ti, porque los golpes que tú das, tú puedes recuperarte de esos golpes. La fuerza de un golpe que viene desde la palabra de Jesús, nadie puede recuperarse de eso. El diablo no puede tirarte un contragolpe después de eso, porque el nombre de Dios es mucho más fuerte, el nombre de Jesús es mucho más fuerte y nada puede lastimarte desde ningún punto de vista. Yo creo en eso. Desde que yo cambié mi mente sobre esto, hacemos conferencias de liberación y hacemos liberaciones y luego dormimos como bebés. Nuestro equipo no recibe ataques. ¿Quiere decir que no hay ataques? No. La vida sigue adelante. Pero lo único que recibimos ataques es de cristianos. Todo el tiempo. La gente dice, ¿recibes ataques de diablos? No. Pero de cristianos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús prometió que seremos ovejas entre lobos. Y los lobos inclusive pueden ser instituciones religiosas, gobiernos, sociedades o inclusive nuestra familia. Entonces quiero realmente darte el coraje de que si estás espiritualmente bajo ataque, revises tu armadura, porque quizás tienes fisuras en tu armadura. Memoriza este verso y practícalo hasta que se vuelva verdad en tu vida. Estás destinado a caminar en autoridad. Y si esto trae repercusiones, o si orar por sanación también trae repercusiones. Si yo estoy orando por alguien y es liberado y luego yo recibo que ese demonio me esté atacando, eso quiere decir que si yo estoy orando por sanación, voy a tener a esa enfermedad luego atacándome y así. No, para nada. Hay una protección en cumplir la voluntad de Dios. Hay un seguro de un 50% en tu auto, pero el seguro que Jesús te da es el 100%, el 100%. Y rápidamente voy a llevar esto a un cierre. Que alguien diga, por favor, ejercitar autoridad disminuye la influencia de Satán. Quiero ver esto. Los discípulos volvieron y quiero que escuchen lo que Jesús dijo. He visto a Satán caer. Ahora, eso tradicionalmente se entiende como que él vio a Satán caer cuando él cayó del cielo. Esto no es lo que Jesús está queriendo decir. Yo creo, y muchas otras personas y teólogos que traducen la Biblia, dicen que la aplicación de esto es, Jesús está diciendo, cuando tú estás expulsando demonios, tú ves a Satán caer del cielo, no del tercer cielo donde vive Dios, sino del segundo cielo donde Él reina sobre particulares regiones. Y Él estaba cayendo como un rayo cada vez que tú ejercitaste el dominio. Él no cayó completamente de la tierra y perdió el control de la tierra, pero la influencia de su territorio donde tú has entrado fue disminuida porque tú ejercitaste tu autoridad. Cada vez que tú caminas en autoridad, Satán cae una y otra vez. Y no cae solo de tu vida, sino de tu territorio. Porque los demonios son territoriales. A ellos les gustan sus territorios. Por eso, con una legión le dijo a Jesús, estamos bien con abandonar a este hombre, pero no nos expulses de este país. Por eso el príncipe de Persia, cuando fue expulsado el demonio que estaba en él a través de Daniel, Daniel realmente tuvo que luchar contra el príncipe de Persia, y él no estaba luchando contra un hombre, sino contra una principalidad espiritual. Por eso Pablo dice que estamos luchando con principalidades y poderes. Y cuando tú caminas como un cordero, inclusive sin nombre en el reino del Espíritu, con tu autoridad, la influencia de Satán en este reino empezará a caer en tu región, en tu ciudad, en tu país, porque tú caminas en autoridad. Número 4.
trae alegría a Jesús al caminar en autoridad. Jesús estaba exuberantemente alegre al ver a Dios. Dios es un Dios gozoso y Dios se regocija en sus trabajos, de acuerdo al Salmo 104. Y también cuando las personas son salvadas, Dios se regocija sobre Jerusalén. Pero hay una sola cosa que le da a Jesús alegría, y eso es cuando ve a sus corderos luchar, cuando ve a sus ovejas luchar y caminar en autoridad en la tarea que se les ha dado, y a través de eso pueden empezar a expulsar demonios y a comandar. Y para estas personas que están viniendo a la iglesia por primera vez o son sus primeras veces, ¿por qué pierden tiempo hablando de esta cosa? ¿Por qué? Porque la autoridad declara, la autoridad habla, la autoridad no pide, la autoridad no dice por favor te pido. La autoridad realmente se impone. No es como un policía que viene y dice, por favor, ¿podrías darme tu licencia de conducir? Quiero verla. Y si no quieres, voy a entender. No es así. La autoridad se impone. Parece que alguien aquí era oficial de policía. Bueno, hay una autoridad y no ruega, impone, lo dice tal y cual como es. Ahora, esa es la autoridad humana. Tú eres la autoridad espiritual. Por eso puede que tú no entiendas estas oraciones que oramos si tú no entiendes la autoridad que tienes. Él dice, si tú tienes fe, tú hablarás a la montaña. No le pedirás a la montaña, no negociarás con el diablo, pero tú lo comandarás. ¿Por qué? Porque la autoridad cambia tu tono de voz, cambia tu actitud, cambia la manera en que tú te aproximas. Tú te conviertes en un león y el diablo se convierte en una serpiente. No al revés. Ya no eres una pequeña oveja y el diablo es un lobo. Tú eres el león y el diablo es una víbora. Él va a morder el polvo y tú lo vas a pisotear. Démosle a Dios, por favor, una gran alabanza. Aleluya. Dios se regocija, Jesús se regocija cuando tú caminas en autoridad. Si tú quieres poner una sonrisa en la cara de Jesús, levántate en autoridad. Si tú quieres poner una sonrisa en el corazón de Dios, entra y da un paso en tu autoridad. Para de jugar con esto. Da un paso hacia tu autoridad. Empieza a hacerte cargo de las cosas. No le des al diablo más crédito del que ya tiene sobre tu vida. Él está derrotado, él ha sido desarmado y Jesús te ha dado la autoridad. Ahora, lo que yo amo de esto es, en este verso es la única vez que yo veo en los evangelios que Jesús da autoridad y luego no da una tarea. En general, siempre que dio autoridad a los discípulos, les dijo, ahora vayan, expulsen demonios. Ahora les dio autoridad y no les dio ninguna tarea. ¿Por qué? Porque les dio autoridad de por vida. Esta autoridad es para vivir. Esta autoridad es para la vida cotidiana como madre, como padre, como hombre de negocios, como estudiante. Jesús te está dando autoridad para que tú vivas como persona. No estás en tarea y fuera de tarea. Eres un oficial de policía espiritual todo el tiempo. Cuando duermes tienes autoridad. Cuando te estás duchando tienes autoridad. Cuando te despiertas a la noche tienes autoridad. Cuando vas en tu auto tienes autoridad. Cuando trabajas tienes autoridad. Nunca estás fuera de autoridad. Él te da la autoridad. ¿Alguien puede decir amén? Para darle a Jesús alegría. Cuando Él nos ve expulsando demonios y comandando a esas montañas, cuando nos ve caminando orgullosos como creyentes en su poder de su nombre, Él se regocija, Él sonríe y dice, eso es lo correcto, toma demonio, esos son mis corderos, expulsando a tu reino de nuestra tierra y destruyendo tus palabras. Esos son nuestros corderos a los ojos del hombre, pero a los ojos del diablo somos realmente leones feroces, sólidos, con coraje y poderosos. Esos son nosotros, nuestros hijos, y eso es lo que hace sonreír a Jesús cuando nosotros caminamos en autoridad. Alguien, por favor, alabe a Dios. Y lo último, y ahora vamos a orar, es esto: la autoridad del nombre de Jesús ha sido otorgada exclusivamente a creyentes. En Marcos capítulo 16, la Biblia dice, aquellos que creen expulsarán demonios en mi nombre. Él no dijo,
aquellos que quieren creer, aquellos que quieren ayudar. Everett tuvo una conclusión tan poderosa sobre esto y confirmación de que no alcanza con simplemente querer ayudar a la gente. Yo también quiero detener a los criminales en la calle, pero eso no me da el derecho de ser un oficial de policía. Yo también quiero ver, cuando veo a una persona yendo rápido, ellos están rompiendo la ley y están haciendo el mal, pero aún así yo no los puedo detener. Solo porque quieres, tú no puedes detenerlos. Eso no es suficiente. La autoridad es exclusivamente para los creyentes en Jesús. Entonces, creyentes, es tu derecho y está exclusivamente dado a ti. Su nombre está dado a ti. Usa su nombre como la fuente de autoridad. No es un hechizo, pero cuando eres obediente a Él como persona, su nombre se convierte en tu herramienta. Funciona en nuestra iglesia muchas veces cuando alguien viene y dice cosas como, no en el nombre de Vlad, pero Vlad dice, y entonces eso te puede conseguir café gratis. Algunas veces puede funcionar, pero puede conseguirte muchas cosas en la iglesia. Pero luego de eso, si tú estás mintiendo, no solo serás expulsado de la iglesia, tu salvación será cuestionable. Pero si tú me conoces personalmente, si estamos en una relación y tú vas a algún lado y dices, Vlad dijo, es lo mismo que si yo dijera que cuando tú estás en una relación con Jesús y cuando tú caminas a un lugar y encuentras a un demonio y le dices, en el nombre de Jesús, lo que está diciendo es, Jesús dijo que tienes que expulsar. Y eso es lo que demonios obedecerán. Por eso es lo que muchas veces verán un gran demonio siendo expulsado y que quiere controlarte. Y lo más que se glorifican a sí mismos, eso es cuando ya están muy débiles. Entonces el nombre de Jesús como un rayo que rompe ese espíritu, ese hechizo y esas maldiciones. Entonces, el nombre de Jesús, por favor, parémonos. Bajemos las cabezas, cerremos los ojos. Hemos oído mucho sobre autoridad, hoy sobre el poder del nombre de Jesús. Y también hemos escuchado sobre cómo cambiar tu vida comienza cuando tú rindes tu vida a Cristo. Aún si nos estás viendo por YouTube o estás físicamente aquí, si tú no has hecho la decisión todavía de entregar tu vida a Cristo, hoy es tu día. Quizás tu historia es como la historia de Everett. Estás buscando poder en todos lados. O quizás te sientes tan débil, tan vacío, tan perdido. Jesús vino 2000 años atrás y Él era Dios. Él murió por tus pecados y Él volvió a elevarse. Y Él pronto volverá para reinar. Él quiere reinar en tu corazón, quiere perdonarte por tus pecados. Le costó su vida para darte este regalo. Si tú no aceptas este regalo, la Biblia te da una muy severa advertencia que es: te pararás frente a Dios y tus pecados no serán escondidos. ¿Por qué? Porque tus pecados fueron sanados por Jesús. Y si tú quieres volver a Dios, realmente tienes que creer en esto. El infierno es duro y la eternidad es muy larga. Jesús es el único camino al cielo. Si tú quieres salvarte hoy, quiero orar contigo. Padre, te agradezco. Jesús, te agradezco. Y si nos estás viendo, te agradezco. Veo tu mano. Ahora, espera por unos segundos más. Si tú quieres dar tu vida al Señor hoy, en el nombre de Jesús, gracias. Veo tu mano. ¿Ves? Gracias. Aquellos que quieran elevar sus manos, hagan esta oración conmigo hoy. Señor Jesús, soy un pecador, por favor, perdóname de todo mi pecado y lávame con tu preciosa sangre. Yo me rindo a ti, entrego mi vida a ti y desde este día en adelante yo elijo seguirte solo a ti. Lávame, límpiame y hazme tuyo en el nombre de Jesús. Amén.